Vamos a compartir la palabra del Señor, un servidor, Carlos Quiroz. Soy un evangelista, he viajado a otros países y todo México. Ahora estamos, gracias a Dios, aquí compartiendo con ustedes. El mensaje que traigo es un mensaje, no es más que la Biblia y solamente la Biblia. Por lo tanto, Dios tiene una iglesia y esa iglesia tiene que ser semejante a la iglesia del cielo. Ahora bien, quizá algunos se pregunten por qué el peinado que traigo. Sí, porque se sorprenden los niños cuando me vieron, se ve que no habían visto a alguien sin folículos capilares, ¿verdad? Pero vamos a las Sagradas Escrituras y que ellas me defiendan. Vamos al libro de Job. Job capítulo 1, versículo 20. Qué bueno que traigan las Sagradas Escrituras porque son nuestra espada. Job 1, 20. Palabra de Jehová. Antes de iniciar, no quiero perder la oportunidad de solicitar permiso al Altísimo Autor de nuestras vidas y de las Sagradas Escrituras. Es necesario ir en oración a solicitar la presencia del Espíritu de Dios. Este servidor tiene que ir de rodillas porque no me siento digno de estar de pie. Los invito con ustedes. Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, santificado es tu nombre. Amén. Gracias, Padre, por la vida y la salud. Gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados, por la gracia de nuestro amado Jesucristo. Gracias por la oportunidad de compartir tu palabra de evangelio eterno a través de este escenario con mis hermanos aquí presentes. Que seas tú el que ministre y el que juzgue estas palabras, Señor, como un llamado de atención y de amonestación a un pueblo que amas y esperas con los brazos abiertos. Te rogamos que nos acompañes a través de tu Espíritu Santo y que tus santos ángeles acampen en derredor y nos protejan. Te lo rogamos todo en el nombre sagrado de nuestro amado Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por la eternidad de los siglos. Amén. Amén y amén. Estoy gozoso en Cristo por la familia Pentecostés. Gloria al Señor. Hemos estado compartiendo con muchos hermanitos en muchas partes y hay una gran necesidad, hay una hambre tremenda de la palabra del Señor por todo lo que está ocurriendo. Tomen asiento, por favor, si gustan. Qué amables, muchas gracias. Entonces, están ocurriendo eventos tremendos que no nos deben de sorprender, que debemos estar firmes en la fe. Y aunque se desplomen los cielos, aunque se salga el mar y se partan las montañas, nuestra fe debe de ser inconmovible porque nada ni nadie nos apartará del amor de Cristo. Amén, aleluya, Señor. Vamos a leer el libro de Job, capítulo 1, versículo 20. Amén. Gloria al Señor. Dice así la palabra de Jehová. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y trasquiló su cabeza y cayendo en tierra adoró. Amén. Estaba de rodillas, rostro en tierra, como lo hizo Daniel, como lo hizo Moisés, como lo hizo Josafat, como lo hizo el mismo Nabucodonosor. Rostro en tierra es la mejor posición que el hombre pueda alcanzar, estar en la presencia del Eterno. Ahora bien, vamos al libro de Amós 8:10. Amós 8:10, si alguien lo tiene también, sea tan amable. Amós 8:10. Bueno, vamos a darle lectura. La palabra de Jehová dice así: y tornaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en endechas, y haré poner saco sobre todo lomo y peladura sobre toda cabeza, y tornaréla como en llanto de unigénito y su postrimería como día amargo.
Ahora vamos al ¿cómo se dice? Nuevo Testamento. Al libro de Hechos, capítulo 18, versículo 18. Hechos 18, 18. Nuevo Testamento. Dice así la palabra de Jehová. Mas Pablo, habiéndose detenido aún allí muchos días, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose trasquilado la cabeza en Cencreas. ¿Por qué? Porque tenía voto. Tenía voto. Así que no se sorprendan si ven a alguien. Dice, ¿qué libro es? Hechos 18, 18. Nuevo Testamento. A la mujer le es dado el pelo largo en lugar de velo. Porque es también su manera de reverencia ante Dios. Lo que sí está prohibido en las Sagradas Escrituras es la tonsura. La tonsura que se hacían los frailes franciscanos en honor al dios Sol. Y como hubo un decreto por parte del reino otomano, los musulmanes otomanos, que habían desatado guerra contra los sacerdotes franciscanos, católicos romanos, la orden era cortarles la cabeza a aquellos y los iban a identificar con la tonsura en la cabeza, un círculo. Así que ellos temieron por su muerte y dejaron crecer el pelo y empezaron a usar el solideo sobre el gorrito ese aquí en la cabeza, el solideo, en honor al dios Sol, solideo, que de ahí viene lo que es el asunto de la hostia y todo ese asunto en adoración al dios Sol, que el imperio romano pagano transfirió a Roma papal. Y es ahí como se desata esta terrible guerra. Esto es durante la quinta trompeta del Apocalipsis. Me encantaría mucho compartir las profecías de Daniel en Apocalipsis. Las 7 trompetas, los 7 sellos, las 7 copas de la ira de Dios. El número 7 es clave. Siempre aparece en las Sagradas Escrituras desde la creación del hombre, porque el hombre fue creado en el 6º día y el 7º reposó. Ahora, en el 6º día, ¿por qué dice la marca de Apocalipsis 13 que la marca de la bestia es 666? Es un número de hombre, dice, porque es un hombre. Pablo lo describe en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2 en adelante. Porque Cristo no vendrá sin que antes se presente la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, aquel que se hace pasar como si fuera Dios, se sienta en el trono de Dios. Que nosotros sabemos, dice, qué es lo que hasta el momento lo detiene. Para que pudiera surgir el imperio papal, tenía que caer el imperio pagano de Roma. Pero después iba a haber una transición, una metamorfosis, como el gusano se convierte en mariposa, ¿no? Entonces, Roma imperial cede el poder a Roma papal. ¿Y qué ocurrió? En el año 538 después de Cristo, Justiniano, el rey de Roma, se declara cabeza de iglesia, corrector de herejes. Se desata la más terrible persecución contra los evangélicos protestantes. Protestantes. ¿Por qué somos protestantes? Porque protestamos. ¿De dónde surge la protesta? Bueno, Cristo protestó ante el pecado, contra el pecado, contra la abominación desoladora, contra la idolatría. Cristo vino a protestar. Jamás se uniría con aquellos que están en contra de sus mandamientos. Jamás. Dijo claramente, no pueden andar dos juntos si no se han puesto de acuerdo. ¿Y qué les decía entonces a los fariseos? Hipócritas, porque ustedes hacen leyes tan difíciles que ni con el dedo meñique las aplican ustedes mismos. Cristo vino a protestar. Amén. Abel protestó y ¿qué pasó? Lo mató su hermano. Y de ahí surge la persecución, los hijos de Caín contra los hijos de Abel. ¿Y qué vemos después? Mata a Abel, pero viene Set, que es sustituto, y otra vez surge por ahí lo que es el linaje de santidad que vendría a dar final con nuestro Señor Jesucristo, que es la descendencia de David.
Pero Satanás también tiene un linaje. Ese linaje fue a través de Caín. Pero después del diluvio, recuerden que Dios destruyó este planeta ya una vez. Totalmente, lo hundió en agua, en el diluvio, por causa del pecado. Por causa del pecado. Y hoy en día la gente se empieza a burlar. Miren lo que dice segunda de Pedro. Miren, solita fue la palabra. No tuve que buscarle mucho. Gloria a Dios que Él pone las palabras aquí. Somos instrumentos. El ser humano, hombres o mujeres, son instrumentos aptos para predicar, para proclamar el mensaje que Dios ha llamado de amonestación a un mundo de pecado. Aún niños deben de tener la capacidad de acuerdo a la instrucción de los padres. Por eso dice la palabra del Señor: instruye al niño en su camino y aun cuando sea grande no se apartará de él. ¿Qué es lo que están haciendo hoy en día? El hombre quiere castigar al hombre ya de viejo, edificando cárceles, sancionándolo con encierro. Así no se compone este asunto. Están atacando el efecto, no van a la causa. La ley moral de Dios, los mandamientos de Dios, rigen el interior. La ley externa del gobierno rige el exterior del hombre, pero no puede corregir el interior. Y es ahí donde Jesús dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. Ahora, ¿cómo se van a burlar de nosotros? ¿Por qué? Dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo, vamos al 3. Palabra de Jehová: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, sus pecados, sus pasiones, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Cierto, ellos ignoraron voluntariamente que los cielos fueron hechos en el tiempo antiguo por la palabra de Dios, y la tierra por agua, y en agua está sentada, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día del juicio, de la perdición de los hombres impíos, impenitentes, impiadosos, malos, desobedientes a los padres, injuriosos, soberbios, egoístas, mentirosos. Incluso la palabra del Señor dice borrachos también, hechiceros. Por lo que digo, dice el Señor, estos no podrán heredar el reino de los cielos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa, como muchos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Mis amados hermanos y amigos, ¿cuál fue el problema por la cual Lucifer fue aventado al abismo? El pecado. ¿Cuál fue el problema? Que Adán y Eva fueron retirados del Edén. El pecado. El pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir estudiando poco a poco acerca del concepto de pecado, porque hoy en día la gente, muchos evangelios están predicando un evangelio de prosperidad, un evangelio de riqueza y comodidad, un evangelio de tranquilidad, paz y seguridad. Pablo dice en 1 Tesalonicenses: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción repentina. Cuando el hombre se siente en su comodidad, tal y como lo hicieron los antediluvianos, que no creían que Dios los iba a castigar por sus pecados. Ellos decían: no creo que Dios sea tan cruel, no, Dios no va a hacer bien ni mal. Seguramente Dios no va a cambiar sus leyes, nunca ha dejado de llover aquí, o cuando han visto que llueve. Entonces le dijeron a Noé, varón piadoso, justo delante del Señor, comenzó a predicar las buenas nuevas de salvación, a que se arrepintieran, y si procedían al arrepentimiento, que salvaran sus vidas subiendo al arca de Noé. ¿Saben? Ellos decían: oye Noé, nunca ha llovido en esta tierra. Muéstranos una gota que caiga del cielo y nos subimos a tu barco.
Noé dijo, miren, si nada les conmueve, que esos animales que están entrando de 2 en 2 y de 7 en 7, si eso no les conmueve, porque yo no lo puedo hacer, lo está haciendo el Dios Altísimo del cielo, y les está advirtiendo a ustedes, le está dando a ustedes un ejemplo de lo que está pasando. Gloria al Señor. Y no creyeron, y no creyeron. Y mira, Noé predicó 120 años. Y podrías decir que Noé era un mal evangelista porque, oye, solamente 8 se salvaron. No, ancho es el camino de la perdición y angosto el de la salvación. La gente siempre prefiere la comodidad, las pasiones, los placeres. Mira, querido hermano, aquellos que están perfilándose para ir al cielo tienen que comprender esto. Cristo no vino a buscar miembros de iglesia. Cristo vino a buscar discípulos, hombres y mujeres, niños también, que estuvieran dispuestos a conocer a Cristo en persona, que tuvieran una relación tan estrecha con Dios, que pueda formar hasta el aire que respiran. Cristo hablaba del santuario. Ahorita vamos a adelantar allá, tengo mucho que compartir, solamente 30 minutos, hay que hablar de casi 6.000 años, así que vamos a apurarnos. En ese momento la gente no creía, porque había muchos que creían en el Evangelio, pero no estaban todavía tan seguros, primero que nada, de abandonar su comodidad, su casa, sus propiedades, sus familiares, sus amigos. Y hoy en día, ¿qué pasó? Va a pasar lo mismo. La internet, las modas, las novelas, la televisión, que es el ojo de Satanás. Hay de aquellos que tienen el ojo de Satanás en sus casas, que están lavando el cerebro. Está lavando el cerebro. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Hermano, el pueblo de Dios no tiene miedo, pero siempre y cuando somos fieles. Dios no hace pacto con infieles. El alma que peque, dice, lo raeré de mi libro. Vete y no peque más, decía nuestro Señor Jesús cuando sanaba a alguien. El pecado es un cáncer más terrible que este malvado COVID-19. El pecado. Entonces, como Faraón le tenía más miedo a las plagas que a Dios. Nosotros debemos de tener un temor grande y obediencia a Dios, porque Él es el Rey del universo. Por eso estamos aquí. No es casualidad que estés aquí escuchando esta llamada de atención, porque el Dios al que ama, reprende y castiga. Sé pues celoso y arrepiéntete antes que vengan los juicios de Jehová. Así que entraron solamente 8. Por más que Noé les suplicaba, entren y serán salvos. Se burlaban de él. Se cerró la puerta. ¿Cuántos días ocurrieron desde que se cerró la puerta hasta que cayó la primera gota? 7 días. Qué curioso. Número claro. Ahora bien, 7 días. ¿Qué pasaba con los de afuera? Estaban en sus orgías, en sus borracheras, celebrando fiestas. Oh, terrible. El Hijo del Hombre, velad y orad, dice el Señor, porque no sabéis la hora ni el día que ha de venir el Hijo del Hombre, que vendrá como ladrón en la noche. Y si el dueño de la casa supiera a qué horas viene el ladrón, velaría para que su casa no fuera hurtada. Pero así nos va a sorprender. Estaremos en las fiestas, estaremos exactamente como los antediluvianos. Finalmente, ¿cuándo fue que se dieron cuenta que ya estaban perdidos? Déjenme decirles una cosa. Este servidor, lo ven aquí presente, parpadean sus ojos, habla, se mueve, aparentemente está vivo. No, puedo existir sin vivir. ¿Puede una persona existir sin vivir? Sí. Puedo existir, pero puedo estar muerto. Si no tengo a Cristo, estoy muerto. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Fue muy claro, muy empático. Así que en esa época del diluvio se cierra la puerta. ¿Y qué pasó con los que estaban afuera? Porque estaba sobrepoblada la tierra. Estaba sobrepoblada, pero estaban inundados en pecados. A lo malo le llamaban bueno. Había tantas maldades como el día de hoy. Hoy en día Estados Unidos ya está aprobando el matrimonio entre animales y seres humanos. Y van a aprobar la relación entre niños y adultos. Y eso es una aberración que Dios, es abominación a Jehová. Amén. Y han aprobado la relación homosexual cuando Dios creó varón y hembra. Amén. Aleluya. Y eso es terrible, hermanos. Dios tiene que intervenir ahora. Porque si no tendría que disculparse entre Sodoma y Gomorra. Dios no va a soportar más
su espíritu no va a tener que contender contra el pecador, que no se arrepiente. Gloria al Señor. Así que cuando se dieron cuenta aquellos antediluvianos que ya estaban muertos, ¿por qué? Se cerró la puerta. ¿Acaso no ya estaban muertos? Ya estaban muertos. Existían. Por 7 días existieron, pero ya estaban muertos. Su destino ya estaba predicho. Amén, aleluya. Y debemos tener cuidado, hermanos, cuando se acabe la gracia, cuando Cristo deje de interceder por nosotros en el lugar santísimo, en el santuario celestial. Hay que hablar mucho del santuario. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad. Mira, tu salvación no depende de ningún pastor, de ningún evangelista, ni de ningún apóstol, ni profeta. Tu salvación es un asunto personal con Cristo. Amén. Personal. Por eso este asunto lo estamos tratando en este momento tal y como es. Claro, claro. Nada de apapachar, nada de acariciar y calmar la paz. No, paz y seguridad. Esos son falsos maestros que te dicen paz y seguridad. ¿Cuándo habrá paz en este planeta? Nunca. Cristo dijo, yo traje espada, yo no traje paz. Cristo trajo espada. ¿Por qué? Porque los principios del hombre con los principios de Dios siempre estarían peleando. El hombre quiere un Cristo que trabaje para él. El hombre quiere un Cristo que satisfaga sus necesidades personales. Hasta en la oración somos egoístas. Señor, sálvame. Señor, cúrame. Señor, bendíceme. Señor, mi familia. Señor, yo. Señor, yo. Señor, yo. El yo está tan inflado como Lucifer dijo también. Subiré por encima de las estrellas y pondré mi trono en el extremo norte y seré semejante al Altísimo. Isaías 14. Ahí está escrito. ¿Y sabes qué pasó? Él ha tratado de desviarnos de la salvación porque sabe que Él ya no tiene más oportunidades. Dios le dio tantas oportunidades, pero Él no quiso aceptar el perdón, no quiso arrepentirse. Cuando inició el mal allá en el cielo. Qué interesante, sí Señor. Vamos a Isaías 14, por favor, porque el problema no empezó en esta tierra. El problema empezó con Luzbel. Vamos a Isaías primero 14. Palabra de Jehová, versículo 12 al 17. Qué bueno que sigan con sus escrituras, corroborar, confirmar si está escrito. Cada palabra del Señor, cada evangelio debe de ser puesto en la balanza de un así dice Jehová. Si pasa la prueba, es bueno, si no, deséchenlo. Dice así la palabra del Señor. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, del alma? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Ensalzaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres en el sepulcro. A los lados de la huesa inclinarse han hacia ti los que te vieren. Te considerarán diciendo, es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso al mundo como un desierto y que asoló a las ciudades y que a sus presos nunca abrió las cárceles. Satanás tiene una prisión, se llama pecado. Oye, y este pecado lo aborrece tanto Dios. ¿Sabes por qué aborrece Dios? Lo único que aborrece en este universo es el pecado, porque separó a sus hijos amados de Él. Porque el pecado nos separa de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo lloró allá en el Getsemaní, antes de que lo arrestaran, que estaba orando con los discípulos, y los amonestó porque les dijo, ellos ya se habían quedado dormidos. Era el momento de su arresto, ya venían por Él. Cristo estaba listo. Había ayunado, había orado, había estado en comunión con el Padre por largas horas, por largos días, por largas semanas. Y nosotros apenas oramos 20 minutos y ya no sabemos qué decirle. Amén. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Cristo? Con tu Señor. ¿Sabes dónde está el poder? En la oración. Mucho poder, mucha oración. Poca oración, poco poder. Poca oración te acerca al cielo. Mucha oración, el cielo se acerca a ti. Así que el poder de Cristo, porque Él no traía poderes de Dios, Él vino a enfrentar al enemigo en este territorio, desarmado, abandonando sus coronas, despojándose de su deidad. En ese momento viene con una naturaleza humana como la de nosotros, con carne, hueso y sangre.
Él tenía sed, tenía hambre, tenía flaquezas, tenía incertidumbre, pero todo lo despejaba con el poder de la oración. Porque la oración es el suspiro del alma. La oración, nunca dejen de orar. Es muy importante. Al Padre que está en el cielo le agrada que sus hijos dependan de Él por medio de la oración. Platicar con Él antes de que te acuestes, cuando te levantes, antes de que salgas, porque no sabes si vas a regresar. No sabes si una bala perdida o un carro de un borracho se estrella delante de ti. No sabes si vas a volver. Nadie tiene la vida comprada. Tienes que estar en paz con el Eterno, con manos, corazones puros y manos limpias. Por eso es este mensaje de amonestación. ¿Y sabes por qué este mensaje para ti en este momento? Porque eres la criatura más preciosa para Dios. Eres la joya más hermosa para Cristo. ¿Sabes cuánto vales? Vales la sangre de un rey, de un Dios. No podemos desechar esta oportunidad de ir al cielo. Es muy importante entender esto. Ahora, en este momento, vamos a hablar acerca de esto. Lo que ocurre en el cielo. Satanás no engañó a los ángeles caídos a través de la mentira. Oh no. ¿Por qué le llaman Satanás padre de la mentira? Porque él con sus artimañas y sagacidad engañó a los ángeles caídos a través de la verdad. Porque entre más verdad tiene una mentira, es más creíble. Hay gente que hasta llora para que le crean su mentira. Oh, y dice, oh, te lo juro por Dios. Es malo jurar por Dios. El verdadero cristiano nada más debe tener un sí y un no, dice Pablo. Aleluya. Estamos basados en juramentos, porque eso es ofender a Dios también, y mucho menos mencionar a Dios de una manera trivial y lisonjera. ¿Por qué? Degradas el nombre de Dios y lo estás tomando en vano cuando la gente dice, si Dios quiere a cada rato. ¡Ay, Diosito! Diosito no es un Diosito, es un Dios fuerte, poderoso. Con un amén es más hermoso aún todavía. Amén y aleluyas. ¿Sabe una cosa? Me gusta trabajar para Cristo. Me encanta Dios. Sé para quién trabajo. Y saben, tenemos una cita bajo el árbol de la vida. Tenemos que llegar. Pero no todos vamos a llegar. Va a haber familias incompletas. Va a haber familias incompletas. ¿Por qué? Algunos padres que no se arrepintieron. Algunos hijos que fueron desobedientes y deshonestos a los padres. Algunos hermanos que se fueron por mal camino. Dios quisiera. Por eso dice lo que acabamos de leer en 2 de Pedro. El que Dios tarde su venida. Es que es paciente para con nosotros. Dios no es un Dios de muertos. Dios es un Dios de vivos. ¿De qué le servimos muertos? Para nada. Dios quiere, primero que nada, que procedamos al arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento no puede haber perdón de los pecados. Pero ¿sabe lo que trae un buen arrepentimiento? Un buen arrepentimiento no es nada más que te remuerda la conciencia porque hayas hecho algo malo. Un verdadero arrepentimiento trae contrición del espíritu, trae repugnancia y dolor por haber cometido ese pecado. Aquellos que están predicando el evangelio de la prosperidad, acepta a Cristo, dinero, paz y seguridad. Mentira. Cuando aceptes a Cristo, asegúrate de engrosar el pellejo, porque entonces vienen las tentaciones. Satanás, mira, Satanás no tiene problema con que leas la Biblia, porque además te va a dar sueño, o alguien te va a venir a interrumpir. Oh, seguro. ¿Sabes qué curiosos somos nosotros? Qué raros somos. Queremos ir al cielo y no conocemos la carta que Dios nos envió, que si pudiera vendría con tu nombre y con el mío. Pero no la hemos escudriñado. Hermanos, en la palabra de Dios hay vida. Este es el camino a Cristo. Este es el manual de vida. Este es escudriñar las escrituras, porque sabes que en ellas hay vida eterna y no queréis venir a mí, dice el Señor. Escudriñen las escrituras. Es importante conocer, porque tras el conocimiento se activa la voluntad. La fe viene por el oír, y luego por el oír a través del conocimiento. Dice el libro de Daniel, el que lea entienda. El que lea entienda. Creo que se me acabó el tiempo, ¿verdad? Se me acabó el tiempo. Pero déjenme decirles un último mensaje. Mi Señor Jesucristo dice que todavía hay gracia y que nos está esperando. Y sabes, esos niños no son tuyos. Cristo te los prestó y te va a pedir cuenta por ellos. ¿Cómo lo instruiste?
si dejaste que la televisión los inculcara y los educara, si dejaste que estuvieran comiendo venenos con ese refresco de cola, con esos dulces que matan solamente y que están volviendo alcohólicos a los niños porque el azúcar se fermenta en el estómago. Hay que hablar mucho acerca de la salud. Porque Dios hace su parte, pero nosotros debemos hacer la nuestra a través de la obediencia. Cristo te manda a decir que tú eres una persona especial, que eres una joya, que te ha estado esperando, pero necesitas hoy en la tarde, en la tarde, cuando llegues a tu aposento, enciérrate, cae de rodillas, clama a Dios y dile: Señor, perdóname, soy indigno de tu bendición y tu perdón, pero clamo a la sangre preciosa de mi amado Jesucristo. Límpiame de todo pecado. Tú dijiste que si mis pecados eran rojos como la grana, como la blanca lana, los dejarías. Señor, perdóname. Quiero servirte. Haz que me enamore más de ti. Dame fortaleza para que mi fe se incremente, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La santidad es una entrega interna y externa. La santidad es una entrega total, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo entonces como ¡Aleluya! Nadie puede amar si no amas a Cristo primero. ¿Oíste eso? Así que Cristo te estará esperando para que hagas un pacto. El Dios de los pactos, gloria a Dios, te está esperando. Que la paz de nuestro amado Jesucristo y su santa gracia sea con cada uno de los que le temen y le buscan.